como, pensada más como un encuentro para discutir y también para conocerlos y conocerlas. eh, es la deuda con mecanismo imperialista de dominación. Entonces, yo acá lo que les propuse es hacer, es hacer una presentación en dos, tomando como referencias dos ejes, ¿no? Uno más, más empírico, ¿sí? Con datos y tendencias actuales, y otro más teórico que nos sirve también para, para discutir y muchos de los temas que han trabajado en el seminario o que vienen de la propia trayectoria militante, académica, intelectual y de las propias lecturas que han hecho en colectivo o individualmente, sería bueno poder poner la discusión. Así que les propongo esto, si les parece, en la estructura de presentación en dos grandes ejes, ¿sí? Uno de datos y otro de teoría, y pensar un debate a partir de... Puse estos cuatro ejes, pero que van a estar claramente, podemos irnos a muchos temas, siendo un tema tan urgente eh, como actual y de gran importancia, como es el tema de la deuda para, en este caso, para nosotros como argentinos y argentinas. Entonces, les propongo ver datos sobre las tendencias de la economía mundial y en ese caso ver la situación argentina, ¿sí? Con los últimos informes del ministerio y después desde el punto de vista más teórico, eh, tratar de abordarlo desde la crítica a la economía política, siguiendo el objetivo del seminario, y después pensar alternativas con algunos aportes de luchas sociales y teóricos, pero la idea es eso, 15, 20 minutitos para poder hacer esto y meternos de lleno en un debate con sus aportes, sus discusiones y sus trayectorias en el tema. Bueno, cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Si se ve bien y demás. Puse algunos gráficos, pero ahí a Carlos yo le mandé también el PDF, que lo tienen a disposición, que se ven mejor los informes. Bueno, el problema de la deuda, y lo ponemos así como un problema, es un problema que afecta claramente a nosotros en la Argentina, pero es, forma parte de uno de los rasgos más importantes del capitalismo de época. ¿Sí? Hoy en día toda institución, espacio de discusión gubernamental, corporativo, capitalista, netamente capitalista, está prestando atención a qué es lo que está sucediendo con la dinámica de la deuda a nivel global. Y acá puse a modo de ejemplo dos instituciones bien capitalistas, que no le podemos encontrar ni un ápice de crítica de la economía política. Una es el Instituto de Finanzas Internacionales, este instituto es como si fuera un instituto de investigación de los bancos privados a nivel mundial, y otro es el propio Fondo Monetario Internacional. Estos son de los últimos dos informes. En el primero, el primer gráfico, no sé si se ve el cursor, en el primer gráfico lo que vemos es la tendencia creciente de la deuda global. ¿Qué contemplan acá la deuda global? Es la deuda que suma la deuda de los estados, ¿sí? La deuda pública externa, la deuda financiera, de las entidades financieras, bancos, fondos de inversión, ¿sí? La deuda no financiera, que acá hay un proceso de empresas que se financian y muchas de estas subsisten a partir de la deuda, y otro, del mecanismo de deuda, y otro que es de la deuda de las familias, de los hogares, donde encontramos los distintos mecanismos de endeudamiento, de hipotecarios, de educación, ¿sí? Y de crédito en general. Bueno, estos organismos, este es el primero, lo que vemos acá del Instituto de Finanzas Internacionales, marca esta tendencia de forma que viene creciendo desde ya de los años 90, pero luego de la crisis del 2008 se fue acelerando este crecimiento con un cambio en la composición. Si hasta el 2008 lo que estaba creciendo fuertemente era la deuda de los sectores financieros y de los hogares, ¿sí? Por eso fue la crisis del 2007-2008 estalla en el sector de las hipotecas subprime de los Estados Unidos. Luego de esa gran crisis que se estalla y se extiende hasta nuestros días, vemos cómo hay un cambio de composición y aparece con más fuerza el endeudamiento soberano, es decir, de los estados, se lo conoce de esa forma como un evento soberano, y el endeudamiento de las empresas no financieras. Y a propósito de esto, comento
unos estudios del propio Instituto de Finanzas Internacionales que hablan de la idea de zombificación. Empresas que subsisten como cual zombies viven directamente a partir de la deuda. Esto lo dice como un problema el propio instituto, ¿sí? Y que los niveles de endeudamiento están llegando al 360% del PBI a nivel mundial, ¿sí? Aunque estamos comparando stocks con flujo, estamos llegando a esos niveles. Y el Fondo Monetario Internacional está prestando atención también fuertemente a la deuda pública, ¿sí? Es que en, sus, en su carta magna, en sus objetivos supuestamente declarados, es donde tiene que prestar atención. Entonces, es un problema que hasta para los propios capitalistas lo analizan como un problema de sobreendeudamiento a nivel mundial, en el cual subsiste un capitalismo en crisis, como seguramente han estado caracterizando al capitalismo de época en las distintas clases. Vemos cómo se profundiza y toma nuevas dinámicas ese capitalismo en crisis. Pero que sucede en América Latina. Bueno, en América Latina la situación es aún más preocupante contemplando otros indicadores. Acá traigo informes de la UNTAD, el organismo de Naciones Unidas, un informe de la TINDAD, que es una organización que va en crítica al problema de la deuda, y de la propia CEPAL, ¿sí? Que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, donde ponen el foco en particular desde el problema de la deuda en este año 2023, que se fue agravando para nuestros países. ¿Cómo se fue agravando? En parte ese problema de la deuda por la pandemia, pero también por la pospandemia, con, por ejemplo, los procesos inflacionarios. Pero si vemos, la composición de la deuda de los hogares en América Latina llega al 24% del PBI, la deuda del sector financiero al 25% del PBI, la deuda de las empresas, esta que llamamos el proceso de zombificación de las corporaciones no financieras, llega al 41%, lo que principal nos está ateniendo a nosotros como pueblos latinoamericanos, es el problema de la deuda pública externa, ¿no? Y el caso argentino es el más notable. Esto es del informe de la CEPAL. Argentina representa al endeudamiento más alto en relación al PBI de todos los países de América Latina que estamos acá seleccionando. Y vemos cómo esta tendencia fue creciendo y después por cuestiones monetarias, por distintos motivos, vemos, pero está estancado en América Latina alrededor del 49,5%, pero en Argentina llega al 84,7% del PBI. Es una situación muy preocupante para los pueblos de América Latina y en particular para nuestro país. Y acá voy a compartir algunos datos que seguramente ya los conocen y los pongo para compartirlos, pero principalmente para debatir, ¿no? Que es la situación de la deuda en Argentina. Como bien sabemos, en el día a día, abrimos cualquier portal de noticias, el problema de la deuda está por todos lados, pero también lo vemos en nuestros ingresos, en los condicionamientos que se van poniendo en nuestros lugares de trabajo, ¿no? De cómo todo esto está, muchos incluso de la discusión del presupuesto público está atado al problema de la deuda, ¿sí? Y no es un problema nuevo, sino que tenemos una tendencia, y esa tendencia la podemos verificar con este gráfico. Este gráfico lo hice a partir del último informe del Ministerio de Economía, que presentaron hace poco, de Argentina, que muestra, por un lado, en la línea, vemos cómo va creciendo la deuda que llegó a niveles récords, esto es en el segundo trimestre del 2023, llegó a nivel récord de por encima de los 400.000 millones de dólares. ¿Sí? Esa deuda que por cuestiones incluso semanales que fueron cambiando, ¿no? El último impacto que tuvimos fue la devaluación luego de las PASO. ¿Sí? Una devaluación que afectó principalmente a la deuda que tenemos en relación al dólar. Nosotros nos devaluamos, entonces el peso de esa deuda tendría que ser menor. Pero, ¿por qué nos devaluamos? Pero la deuda, muchos de los títulos están emitidos bajo los que se conocen los bonos SER,
se están atados a inflación, y con los niveles de inflación que conocimos la última semana, llegamos eh, a equiparar y a superar los niveles de endeudamiento. Entonces llegamos a este nivel récord. ¿Cuál es la situación actual? 400 más de 400 mil millones de dólares de deuda, en stock de deuda, que representan casi llegan al 80, no lo puse el total, pero era 85% de nuestro PBI, es decir, de todos los ingresos que generamos durante todo el año en nuestro país, ¿sí? No alcanzaría para pagar, apenas alcanzaría para pagar la deuda, ¿sí? Aunque estamos hablando de stock contra flujos, pero es para tomar referencia. Y lo que es importante es la relación de la deuda en pesos, ¿sí? Vemos como este 31% fue creciendo, pero no en manera significativa, ¿sí? Si vemos en los años del kirchnerismo, ¿sí? Durante el gobierno de Néstor Kirchner, los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, vemos que la deuda en pesos se mantuvo y se mantuvo baja, y la deuda en moneda extranjera también se mantuvo. ¿Cuándo tuvimos el salto? 2015, durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero la situación actual, ahora para hacer un balance de la situación actual, esa deuda, en lugar de caer, creció. ¿Sí? Y cómo creció también, creció fuertemente en la deuda en moneda extranjera, lo conocemos como deuda externa pública, ¿sí? Que pagamos, que paga el Estado, el gobierno. ¿Cómo está compuesta la deuda actualmente de nuestro país, la deuda externa, ¿sí? La deuda externa pública? Principalmente en bonos, ¿sí? Este azul, esto directamente del informe del Ministerio de Economía. Principalmente en bonos, ¿sí? Bonos que emite el Estado, ¿sí? En segundo lugar, organismos internacionales. Acá lo que entra, ¿quién es nuestro acreedor principal? ¿A quién, como de forma individual, le debemos principalmente? Es el Fondo Monetario Internacional. Luego tenemos una deuda muy pequeña, ¿no? En organismos oficiales, la deuda oficial de Estado a Estado, letra de Tesoro y bueno, y otros, ¿no? Es muy pequeño. Entonces, tenemos un problema de la deuda, esa deuda, la deuda externa en dólares, y para pensar la situación de deuda, tenemos tres frentes donde se están llevando a cabo negociaciones de deuda, ¿sí? El gobierno de Alberto Fernández llevó a cabo las siguientes negociaciones de deuda y que están en este momento, ¿no? En junio del 2020, que se terminó firmando en agosto, tuvimos una deuda con los acreedores externos privados. La deuda pública que tiene la Argentina en moneda extranjera con fondos privados. Esa deuda llegaba a los 65 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que se hizo? El propio gobierno, pero también el propio FMI, llevó a cabo reconocía que era insostenible los pagos que teníamos que enfrentar el gobierno. Estamos pensando acá en marco de la pandemia también, eh, frente a los fondos privados. Bueno, esa deuda se reestructuró. ¿Cómo fue esa reestructuración? Tuvimos una quita muy pequeña del capital de la deuda emitida, una reducción un poco más considerable de la tasa de interés, que tuvimos claramente, se fueron deuda tomada a una tasa de interés muy alta, por encima de la tasa de mercado, y tuvimos algunas particularidades, y acá quiero señalarlas. Es que se reestructuró el famoso bono que había emitido el gobierno de Mauricio Macri, en particular cuando era secretario de Finanzas Luis Caputo, un bono de 100 años que llegaba hasta 2117, y ese bono se reestructuró, pero con la particularidad, en vez de, como fueron el resto de los bonos, de patear para adelante los pagos, lo que se terminó haciendo es, bueno, lo vamos a pagar antes, ¿sí? Fue una reestructuración, si queremos, inversa. Pero a su vez, se reestructuraron bajo este gobierno, el actual gobierno, los bonos emitidos durante el 2016, es decir, gobierno de Mauricio Macri, la deuda con los fondos buitres. Es decir, durante el 2015, durante 2014-2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llevó a cabo una campaña muy fuerte a nivel internacional, que llegó a Naciones Unidas y tuvimos una resolución muy importante de Naciones Unidas en contra de los fondos buitres. El gobierno de Mauricio Macri
decidió pagar a los fondos buitres y en la reestructuración lo que se hizo, bueno, reconocemos y seguimos pagando. Y aclaración, esta deuda no se hizo ninguna auditoría. No sabemos, no se investigó esta deuda. ¿Sí? Esto con los privados. Con el Club de París, en el 2021, en el 2022, y actualmente también está en una negociación, estamos en una negociación de una deuda que llega a, vemos, mucho menor, 2.400 millones de dólares, que lo que se hizo es principalmente patear para adelante. ¿Sí? Lo que se negocia es el Club de París, reúne a acreedores oficiales, los gobiernos, y que se hizo para pagar adelante. Una deuda que era muy grande, que la negoció en el 2014 el por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Esta deuda, que actualmente se está pagando, tampoco estuvo una auditoría. Y es importante que con los privados, como con los públicos, como con los oficiales, es decir, la reestructuración del 2020, como la del Club de París, muchas organizaciones internacionales, entre otras la Plataforma para la Investigación de la Deuda, Anulación de los Pagos e Investigación de la Deuda en Argentina, organizaciones como ATAC, están impulsando de investigarla porque tenemos un fallo del juez Ballesteros en el cual muestra de que esta deuda viene de la dictadura y por lo tanto es una deuda legítima. Y finalmente tenemos a nuestro creador principal, es el Fondo Monetario Internacional, cuando el año pasado firmamos un nuevo acuerdo y actualmente están funcionando dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Uno que firmó el por entonces presidente Mauricio Macri, y otro que fue firmado por con el gobierno actual, que cambiamos de tipos de deuda, ¿sí? Y tipo de acuerdo. Antes estábamos en un acuerdo de tipo stand-by, ¿sí? Que son para, según terminología del FMI, para eh, situaciones con crisis en balance de pagos, pero que puedan ser más sustentables. Por eso nos aprobaron la deuda más grande en la historia del FMI, eh, jamás registrada, ¿sí? Hasta nuestros días. El FMI el año que viene va a cumplir 80 años y nunca dio un préstamo tan grande como se le dio a Mauricio Macri. Y actualmente, el año pasado, se negoció y se anunció este nuevo programa que básicamente, como vamos a mostrar, se hizo para pagar el programa anterior. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Pagando nueva deuda, pero además peor porque estamos pagando una tasa de interés con sobrecargos. Y aclarando también que esta deuda con el FMI, este nuevo acuerdo, el de facilidades extendidas, también se hizo sin investigarlo, a pesar de que tenemos una comisión bicameral y que organizaciones sociales y políticas están reclamando por la investigación de la deuda, ¿no? Y para tener algunas referencias, algunos números. Esto es en azul, lo hicimos con otro docente, con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuando se aprobó la deuda, ¿no? El acuerdo de reestructuración. Vemos en azul, eran la deuda, los pagos que tenía que hacer Argentina antes de la reestructuración. Y en gris, los pagos que tuvimos que hacer Argentina luego de la reestructuración. Y vemos que lo que vemos es cómo las barras azules se transforman en barras grises, pero que fueron para más adelante. Pateamos la pelota para más adelante y sigue, en vez de tener deuda hasta 2117, llega hasta el 2050, que incluye 2044, que incluye la deuda de Caputo, una deuda que está viciada, ¿no? Está cajoneada en la justicia porque el propio Caputo fue acreedor de esa deuda que él mismo emitió, siendo a través de una cuenta offshore, ¿sí? En los conocidos paraísos fiscales. Y esta es la situación con el fondo, ¿sí? La situación con el fondo, nosotros teníamos en azul el acuerdo de Macri. Teníamos que pagar más de 18.000 millones de dólares entre el año pasado y este año. Inalcanzables esa meta solo con el FMI. Y que lo que se hizo, se tomó una nueva deuda en la deuda naranja, y esa deuda naranja lo que permite los desembolsos es pagar la deuda de Macri. ¿Y cuándo vamos a tener que pagar esa deuda naranja? Para el 2028, ¿sí? Pero en el 2024 tenemos pagos, en el 2024 tenemos que pagar la deuda, principalmente intereses, con el fondo de este gobierno, y seguir pagando la deuda más los intereses
de el gobierno de Macri. Y después en adelante sigue con el acuerdo con el fondo, ¿no? Vemos ahí la principal escala. Y miren para cerrar los datos. Estos son los vencimientos que tenemos actualmente de deuda. Esto lo hizo un economista del instituto que mencionaba anteriormente. Esto es la situación problemática que tenemos llega hasta el año 2027 de 30.000 millones de dólares, ¿sí? En un solo año de pagos de deuda externa, ¿sí? Donde vemos la deuda privada cuando empieza 2025, 2026, el mayor peso, ¿no? Esto que decíamos se pateó para adelante, y la deuda con el FMI en 2024 va a ser preocupante, pero en 2027 también, ¿sí? Y sumamos después a otras instituciones financieras, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, ¿sí? Y miremos mes a mes. Enero va a ser un mes de mucho pago. Y ya, bueno, difícilmente nos imaginamos qué puede pasar después bueno, ya del día de mañana, pero vamos a tener el lunes las elecciones, pero imaginémonos, ya esto lo que está diciendo, los pagos que tiene que enfrentar el gobierno ya en enero, ¿sí? Por encima de 4.000 millones de dólares, lo cual ya ahí nos está anticipando una devaluación para poder pagar esa deuda. Bueno, y ahora vamos, perdón que me extendí en el tiempo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Eh, para la parte más de datos, ¿sí? Que después podemos recuperar, ahí tienen el PDF, eh, lo que queremos. Bien, lo que quiero mostrar ahora es una cuestión teórica que ustedes ya han visto muchos temas. Me mencionaron Claudio Katz, el último libro, ¿no? En el cual se pone el acento en imperialismo, entonces recuperamos a Lenin, crítica a la economía política, han visto mucho de autores, pero principalmente a Marx. Entonces, lo que les propongo es tratar de ver desde la crítica a la economía política algunos debates sobre la deuda. Y para eso empezamos en Marx. Marx, eh, bueno, como saben, Marx no terminó su plan de investigación muy completa que llevaba hasta 6 tomos, ¿no? En los Grundrises estaba, pero en el tomo 1 del Capital, ¿sí? Aparece el problema de la deuda en clave de lo que Marx denominó en el capítulo 24 de la llamada acumulación originaria. Acá Marx lo que analiza es que los economistas políticos clásicos, ¿sí? Adam Smith y David Ricardo, dicen, bueno, empieza el intercambio, ¿sí? El intercambio de mercancías y empieza su teoría del valor sobre una acumulación que ya estuvo dada. Entonces, Marx dice, bueno, esto es una suerte de, de pecado original en términos religiosos, ¿no? Dice, no, bueno, esto apareció de la nada. ¿Y qué es lo que eso que aparece de la nada? Es la acumulación originaria, es el saqueo, es la usura, es la conquista de América, es la violencia a cargo del Estado, ¿no? Que fue un proceso de acumulación, de robo y de desposesión de los pueblos para poder llegar a esta acumulación originaria. Y en este capítulo Marx dice en los mecanismos más importantes que encontramos acá es la deuda en el plano, en el marco colonial que llevaron a cabo lo que conocemos hoy como la periferia, ¿sí? Los países periféricos, en este caso los países colonizados, y que fueron un mecanismo de apropiación de posesiones y de sometimiento también en el plano de la acumulación originaria, esa deuda colonial. Esto es Marx en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital. Y ya después, en el tomo 3 que como el capítulo 3 que no lo terminó de escribir, pero sí lo terminó de compilar Federico Engels, que en el cual, en sus investigaciones, él analiza ya la circulación del capital y dice, bueno, tenemos que encontrar distintas formas de dinero y dentro de esa forma de dinero, ¿no? Está ahí esa noción de la forma, la forma de dinero y cómo se transforma del dinero en capital. Marx va a plantear dentro de esa forma de dinero encontrar el capital que devenga interés, ¿sí? Y él lo que va a estar pensando es en lo que hoy vamos a conocer como el sistema financiero a escala global, ¿no? Porque Marx piensa a escala global también, eh, en el capitalismo de su época, ¿sí? Estamos hablando de 1867 para el primer tomo y en el segundo tomo
en el tercer tomo, vamos a tener las publicaciones póstumas, ¿sí? Luego de la muerte de Marx. Y en este tomo 3 Marx, eh, en distintos capítulos, en el capítulo 25, aparece una noción que después va a terminar ser desarrollada por distintos economistas e investigadores de Marx, que es la noción del capital ficticio. Es decir, bueno, dentro de ese capital que devenga interés, ¿sí? Vamos a encontrar un capital que se valoriza antes de ser generado. Ese capital que logra valorizarse sin haber sido generado, antes de haber sido generado. Entonces lo que hace es acelerar el tiempo de rotación. Y ese capital es la deuda. Lo que hay es un capital ficticio. Y propongo no, hay una corriente dentro del estudio de la crítica de la economía política en el cual se proponen recuperar la crítica de la economía política para estudiar los problemas contemporáneos del capitalismo de época en cada momento histórico y a partir de las categorías de Marx. Y en clave de la acumulación originaria vamos a encontrar a marxistas como la propia Rosa Luxemburgo, ¿sí? En su conocido libro de acumulación del capital, en el cual va a proponer, ¿sí? Que la acumulación capitalista de su época se logra extender hacia sociedades no capitalistas. Esa extensión en el marco de la crisis inherente propia del capitalismo es la búsqueda de formas no capitalistas extendiendo las relaciones capitalistas. Y uno de esos mecanismos, es decir, lo que está diciendo acá Rosa Luxemburgo es que la acumulación originaria, ese capítulo 24 de Marx, no es un hecho, no es un momento histórico en el cual se reduce, sino que se extiende. Y dice, uno de los mecanismos es la deuda, y recupera el apartado sobre la deuda colonial. Y tiene un capítulo en particular, en este libro importante de Rosa Luxemburgo, sobre la deuda colonial. Y otro más en nuestro tiempo, ¿sí? Es el geógrafo inglés, marxista David Harvey, que en su libro Nuevo Imperialismo recupera Marx, pero a partir de Rosa Luxemburgo, va a decir que la crisis de sobreproducción se va a sostener por la extensión permanente hasta en distintas formas de las relaciones sociales de lo que uno va a conocer como la acumulación por desposesión. ¿Sí? Lo que Marx decía, esa disposición que vimos en la acumulación original, llega hasta nuestros tiempos, en el cual hay un proceso constante de despojo, en el cual se va extendiendo la acumulación capitalista. Y eso es una forma del nuevo imperialismo. Dice, ¿en qué otra forma de desposesión que van la mercantilización, las privatizaciones? Dice David Harvey, una de esas formas claramente es la deuda. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un grupo de lecturas críticas de la economía política sobre la deuda, desde el marxismo, ¿no? Y también desde el marxismo tenemos otro que recuperan en función de la acumulación de capital y van a decir, bueno, lo que están diciendo, decía Marx, y la visión crítica de la economía política de la acumulación originaria, en el propio Marx es extendida en un momento originario, pero luego se transforma en la forma del capital que devenga interés en el capital ficticio. Y ahí citamos, ahí pongo la referencia de Reinaldo Carcagnolo, eh, economista brasileño muy importante en el pensamiento marxista en América Latina, y que Reinaldo Calcañolo estudia la forma de capital ficticio, y una forma de capital ficticio claramente es la deuda, y la deuda en los países periféricos en los cuales, a partir del intercambio desigual, se profundiza, esto lo deben haber visto seguramente con el intercambio desigual, en la clase que habían mencionado con Gabriela Roffinelli, ¿no? Y Renato Calcaño dice, el capital ficticio además subsiste en función de ganancias ficticias, ¿sí? Que es una ganancia distinta porque se termina a partir de la valorización antes de que se genere ese valor, ¿no? De la propia teoría del valor. Bueno, uno de los especialistas en este tema, y por eso no voy a ahondar mucho, y siendo que después van a tener una clase con él, es Marcelo Díaz Carcañolo, ¿sí? Es uno de los eh, intelectuales que actualmente utiliza la categoría y profundiza y lo trae a nuestros tiempos para analizar el capital ficticio en nuestro tiempo, ¿sí? En el marco y él analiza el problema del capital ficticio en nuestra época en función de la crisis capitalista, ¿sí? La crisis capitalista contemporánea. Y finalmente recuperamos a Lenin, ¿sí? Aquel Lenin que
ustedes vieron sobre imperialismo, ¿sí? Que en 1916 se escribió Imperialismo, fase superior del capitalismo. Uno de los elementos, uno de los pasajes más interesantes para nosotros y nosotras como argentinos y argentinas, es el capítulo en la parte, en capítulo no, en el párrafo en el cual Lenin le dedica para Argentina, en el cual dice, bueno, encontramos distintas formas de países coloniales, semicoloniales, y países que son, que tienen una relación colonial, pero no es formal, y ahí aparece a partir del caso argentino, en el cual la deuda y el mecanismo financiero es una forma claramente imperialista, ¿no? Entonces tenemos ahí muchos aportes para continuar desde la crítica económica política para pensar el problema de la deuda. Pero también para pensar en alternativas. Y acá propongo 4 ejes y les propongo para debatir. Puse como referencia 3 intervenciones en distintos foros internacionales de los años 80 hasta la actualidad, en el cual el problema de la deuda es denunciado por revolucionarios de los países del sur global a partir del problema de la deuda y pensando en alternativas. Uno es el famoso discurso de Fidel Castro en el marco, en el llamado para el encuentro sobre la deuda externa y crear un club de deudores. ¿Sí? Recordemos en los 80 tuvimos en la crisis de la deuda latinoamericana, y entre otras cosas ahí Fidel Castro dice que la deuda es un cáncer y que el imperialismo ha creado esa enfermedad y que ha creado ese propio cáncer que es endémico a nuestro en el capitalismo a nivel general, pero que nos afecta principalmente a los países del sur, por lo cual hay que cambiar, ¿no? En una clave revolucionaria, lo que estaba proponiendo Fidel Castro, en este momento en una profunda crisis de la deuda. Otro es Thomas Sankara, ¿sí? El líder revolucionario de Burkina Faso, que en 1985, en la conferencia de la Organización para la Unidad Africana, lo que propuso, básicamente, bueno, realmente es un muy interesante discurso que dio acá, en el cual hace la relación entre la deuda y la colonia y el proceso de colonización, y decía Sankara, nosotros somos ajenos a esta deuda, por lo cual no podemos pagarla y tenemos que hacer un frente unido contra la deuda. Hay un mensaje pacifista, es muy, muy importante este discurso. Y el otro es el de Fidel Castro. El anterior yo estaba diciendo de Sankara, poniendo el foco en la paz, y el de Fidel Castro, que lo dio en Brasil en el 92, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Ahí parafraseo, dice Fidel Castro, dice, tenemos que desconocer la deuda ilegítima que afecta a nuestros pueblos y tenemos la deuda con nuestro medio ambiente. Lo está diciendo Fidel Castro en el 92, ¿no? Y digo lo de Sankara en función de la paz y Fidel Castro en función de la crisis, de la crisis climática, en lo cual están denunciando la deuda. Y finalmente puse a modo ilustrativo una imagen, pero tenemos en distintas latitudes, en Grecia, en Ucrania, en, en España, en Argentina, en Ecuador, en Brasil, un montón de luchas contra el pago de la deuda. ¿Sí? Manifestaciones sociales, sindicales, políticas que piden la auditoría integral de la deuda, la suspensión del pago y que en algunos momentos han pedido por una soberanía financiera, bregando por una integración financiera soberana, ¿sí? En función de los pueblos, ¿no? Bueno, hasta acá lo que quería exponer. La idea es que hagamos un espacio para debate también. Me gustaría que ustedes se presenten